Aunque no sea un tema que tratamos mucho, el tema político entra dentro del gran tema de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. En pocos días, en nuestro país, en Argentina, habrá elecciones. Y es este un tema que vuelve a resurgir una y otra vez a lo largo del tiempo, porque los procesos institucionales exigen hoy en día esto, las elecciones. El católico tiene una responsabilidad en la sociedad, de eso hemos hablado en más de una oportunidad. Cuando es momento de elecciones, el católico tiene una responsabilidad mucho mayor. ¿En qué sentido? El católico, de ser posible, tiene que iluminar a los demás para que puedan decidir su voto teniendo en cuenta aquellos candidatos que están más cerca de lo que exige la ley natural, de lo que pide nuestra fe. El católico tiene una responsabilidad personal también. Él tiene que emitir un voto. Él tiene que ser parte, de alguna manera, del movimiento político. Hay personas que no votan por convicción, porque sostienen que el sistema es malo, y entonces la conclusión es: votar sería apoyar el sistema. Son personas respetables. Hay otros que votan pensando en el mal menor. Tal vez no tenemos un candidato que responda totalmente a lo que nosotros desearíamos, pero vamos a apoyar al menos a aquel que menos daño acabará haciendo a la sociedad, a aquel que da alguna esperanza, al menos en algunos de los campos. Yo no quiero hablar en concreto de candidatos, de personas, no me corresponde, sino simplemente, primeramente, poner sobre alerta que todo católico tiene un deber en cuanto a la vida social y política. Hay un documento que fue publicado en el año 2002, está firmado por el cardenal Ratzinger, en ese momento el Papa era Juan Pablo II, entonces es un documento que tiene un valor muy fuerte. Es una nota doctrinal sobre algunas cuestiones que tienen relación con la conducta y el compromiso de los católicos en la vida política. En ese documento, en el inicio, encontramos este texto: los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Para un católico es estrictamente obligatorio ir a votar. No está diciendo eso el documento. Está diciendo sí que todos tienen que participar de la vida política de alguna manera. Y para participar de esta vida política, si yo voy a votar, tengo que tener en cuenta que lo que buscamos es el bien común de la sociedad. Para que la sociedad esté bien, las personas tienen que estar bien, las familias tienen que estar bien, los cuerpos intermedios tienen que estar bien. Yo quiero dar un criterio tal vez basado en la parte individual, en la persona. Todo ser humano, tenemos que estar convencidos de esto, es cuerpo y alma. Cuando nosotros vamos a emitir un voto, tenemos que pensar en el bien total del cuerpo y del alma. Entonces, algunas cosas que nosotros tenemos que conocer sobre los candidatos, porque no podemos votar simplemente porque hace propagandas bonitas, porque me gusta cómo habla, porque su cara me agrada. No puede ser ese el motivo. Yo tengo que conocer lo que está prometiendo, y no una cosa, todo. Es por eso que yo voy a mencionar las cosas que yo tengo que conocer sobre los candidatos para poder después hacer una elección sobre todo este abanico de opciones. ¿Cuál es el que más me representa? Vamos a comenzar por la realidad corporal. Yo tengo que pensar en la economía. Hoy en día, infelizmente, tristemente, es lo principal que se tiene en cuenta, cuando nunca debería ser así. Pero yo tengo que pensar en la economía,
Tengo que pensar si este candidato al que voy a votar realmente ayudará a que la situación, si es buena, se mantenga, si es mala, se corrija, ¿no? Se potencie, si ya es buena de alguna manera. Bueno, pensar ciertamente por un lado en el tema económico. En segundo lugar, tengo que pensar en la seguridad. Es uno de los grandes temas de nuestros días. Es parte de lo que hace a la realidad corporal y yo tengo que pensar en eso, ciertamente que lo tengo que hacer, en la salud de las personas que propone este candidato en cuanto a la parte de salud. ¿Cómo pretende ayudar a aquellos que tienen menos posibilidades? El respeto a los ancianos. Este candidato está proponiendo eutanasia para los ancianos como la propuesta principal. Quiere decir que no tiene ningún tipo de respeto. De hecho, les quiere quitar la vida. ¿Qué piensa sobre la realidad terrible de esos niños que son suprimidos antes de nacer? Lo vamos a decir de esta manera para no tener problemas con esta red social. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Apoya? ¿Quiere sacar leyes que han sido contrarias a la vida? Eso es muy importante para un católico. Y si el católico dice, bueno, sí, eso está bien, pero veamos la economía antes que eso, el católico no tiene realmente una formación cabal, no tiene la cabeza bien armada. En definitiva es eso. Tenemos que saber lo que piensa sobre las drogas. La droga no es un bien, no es una cosa que eleva a la persona. Entonces, candidatos que apoyan, por ejemplo, la liberación de las drogas y cosas semejantes, no tendrían que ser votados por católicos. Al menos tengo que considerar qué dice sobre este tema, porque es un tema que le va a hacer daño a la sociedad, no la va a beneficiar. Las inmoralidades, si para él da lo mismo todo, entonces si promueve la inmoralidad, es terrible, pero a veces hay candidatos que abiertamente promueven la inmoralidad. Y entonces podemos entrar en la parte espiritual del sujeto. Y yo tengo que ir también conociendo qué propone este candidato para la parte más espiritual. Ahí entra primeramente el tema de la educación. Yo me escandalizo realmente de ver a muchos católicos que cuando van a votar piensan en la economía, solamente hablan de la economía, el único tema que les importa es la economía y la educación. De hecho, es una cosa básica. Si no hay educación, la economía no puede estar bien. Tal vez hoy no lo percibimos, pero es una bomba de tiempo. Es cuestión de que estos niños que no son educados lleguen adultos para que veamos cómo esa bomba explota. La educación es esencial. Educación integral. ¿Qué quiere decir integral? Educación sobre el cuerpo, sobre las realidades más nobles del ser humano, sobre lo que tiene que ver con cultura, sobre lo que tiene que ver con el arte. ¿Qué piensa sobre la educación? ¿Cómo va a mejorar la educación este candidato? ¿Tiene alguna propuesta o simplemente se reduce a un tema más carnal, más humano, más corporal, poco elevado? ¿Qué dice sobre la ideología de género? No podemos apoyar candidatos que están a favor de la ideología de género, que la promueven, que la financian, que buscan que todos se adhieran a esta realidad. No podemos. Yo soy responsable de mi voto. Yo estoy corrompiendo a las futuras generaciones y a las actuales si apoyo candidatos que apoyan ideología de género. Y así también otro tipo de ideologías que puedan surgir o que ya existan y que van contra toda moral. No se puede aceptar. El ser humano es cuerpo y alma. Tengo que ver si ese candidato, por ejemplo, apoya la libertad religiosa. Hay partidos, no digo que sea la realidad argentina en este momento, pero hay partidos que a veces están hablando abiertamente de restringir la libertad religiosa. Es una cosa que yo tengo que conocer porque es una cosa que yo no puedo apoyar. Es por esto que cuando tengamos que votar, y ahora falta poco para estas próximas elecciones en Argentina, y Dios quiera que este video sirva también para otros que tengan que votar en otros momentos, cuando tengamos que votar, conozcamos a los candidatos, porque no vamos a quedar eximidos de culpa si no hemos intentado conocer, si votamos superficialmente. No todo es lo mismo, no. De hecho, las consecuencias manifiestan que no todo es lo mismo. Lo primero es eso, conocer a los candidatos. Si yo descubro que un candidato
como fiel laico estoy hablando, y esto hace parte al reinado social de Cristo, que un candidato de ninguna manera puede ser votado por un motivo, por otro, porque apoya aborto, porque apoya eutanasia, ideología de género, lo que sea. Tengo que decirlo abiertamente para que los otros abran los ojos. Mi voto tiene que ser hecho sobre aquel candidato que más representa lo que son las ideas de la Iglesia y lo que representa de alguna manera a lo que es el ser humano completo, cuerpo y alma, con ese don precioso que Dios le ha dado, que es la libertad, con esa capacidad única que Él tiene de escoger y escoger entre diferentes cosas qué es la que mejor le ayuda para alcanzar su fin último, y pensar, si yo tengo que proyectar una sociedad católica, cristiana, ideal para el futuro, ¿con cuál de estas opciones empiezo? Tal vez ninguna me ayuda para el futuro totalmente, pero ¿con cuál empiezo? Tal vez ese pensamiento nos ayude a discernir y a saber votar. Hay personas que se mueven por el pesimismo. Ninguno es bueno, entonces yo ni me aparezco. Ese no es un criterio para faltar a las urnas. Ya comenté anteriormente que puede ser que hay personas que lo hacen por un criterio institucional. El sistema no está bien, entonces no lo quiero apoyar. Los respetamos. Pero si yo lo digo porque simplemente no me gusta, porque veo que está todo mal, no voy a votar, no es un buen criterio. Tenemos que hacer lo mejor que sea posible. Jesucristo nos pidió a los católicos ser sal de la tierra y luz del mundo, también en temas políticos. Ser luz quiere decir iluminar. Trabajemos por eso. Ser sal quiere decir darle sabor, el buen sabor a la política, pero también quiere decir incomodar. Y si tenemos que incomodar, vamos para adelante. Hagámoslo, porque eso es ser testigo de Jesucristo. Dios quiera que los católicos en general piensen y con mucha conciencia que en sus manos hay un voto. Ese voto es valiosísimo, porque ese voto influye en la decisión sobre los destinos de la patria. Y la patria es una cosa muy grande para dejarla a la suerte, y recordemos que dentro de la patria estamos nosotros. En definitiva, los perjudicados, si no hacemos las cosas bien, seremos nosotros. Dios bendiga a nuestra patria, la Virgen Santísima desde Luján nos acompañe, y vamos a rezar también porque hay que recurrir a lo sobrenatural. Dios actúa, la obra es de Él. Por eso, confianza y de nuestra parte, hacer lo que haya que hacer. Dios los bendiga.